Es un placer estar esta noche con todos ustedes. Me da mucho gusto recibirlos aquí en nuestra aula neurosensorial de IGMA World Lima. Y vamos a arrancar con un programa muy bonito, Cambia tu mente, cambia tu vida, con programación neurolingüística. Que seguramente aquellas personas que me siguen por redes sociales y que ven mis videos en YouTube dirán, oye, pero tú tienes un video que así se llama, ¿no? Cambia tu mente, cambia tu vida. Pues sí, pues esta es la versión reloaded, ¿no? Remasterizada, ¿no? Y bueno, la verdad es que con información nueva, nuevita, relacionada con programación neurolingüística, que básicamente es lo que a mí me encanta hacer y lo que hago con muchas organizaciones, muchas empresas, no solamente aquí en Perú, sino fuera de Perú. Y bueno, vamos a compartir en las próximas 5 horas. No tanto. Los próximos minutos, algunos aspectos importantes que yo espero de verdad que contribuyan a tu crecimiento personal o tu crecimiento profesional y que pues lo puedas aplicar a tu vida y veas los cambios importantes que de ello se deriva. Bien, así que pues ¿qué les parece que comenzamos? Nos damos un fuerte aplauso para que eso se encienda. Y comenzamos. Bueno, pues yo creo que una de las grandes preguntas que yo siempre me había hecho a lo largo de mi vida es precisamente cómo es que los seres humanos de alguna forma pues nos relacionamos con el entorno al cual nosotros pertenecemos, ¿verdad? Y esas preguntas existenciales que luego nos hacemos y que de alguna forma nos ayudan a indagar un poquito más dentro de nosotros y que nos ayudan precisamente a conocernos. Creo que mientras más preguntas te hagas, pues más te conoces, ¿verdad? Aquí hay gente que ni se pregunta cosas, ¿sí o no? ¿Verdad? O sea, simplemente se levanta, hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Va, reniega, va, viene y se acuesta y la vida pasó como si nada pasara. Pero hay gente que se cuestiona cosas. Hay gente que se toma una taza de café y se hace preguntas existenciales, ¿no? Y esas preguntas son las que de alguna manera a lo largo de la historia los seres humanos nos han ayudado a descubrir ciertas cosas, a elaborar ciertas teorías, a establecer ciertos dogmas. De alguna forma constituye todo lo que es el legado cultural al cual tú y yo pertenecemos, ¿bien? Y de alguna forma, bueno, pues seguimos ciertas doctrinas. En mi caso, yo no pretendo seguir ninguna doctrina. Me encanta el conocimiento, me encanta la epistemología, me encanta saber de dónde vienen las cosas y es lo que comparto. Así que si algo de lo que yo digo choca un poquito con algo de lo que tú crees, bueno, solamente te digo lo que alguna vez me decía mi maestro Wayne Dyer, ¿no? Decía, mantén tu mente abierta a todo y atada a nada. ¿Sí? Mantén tu mente abierta a todo y atada a nada. A lo mejor hay algo que te sorprende, a lo mejor hay algo que contribuye con lo que tú ya sabes. Pero esas formas para poder descubrir cómo es que funciona este mundo, yo creo que es lo que le da el sabor a la vida. Darnos cuenta que finalmente no estamos en este mundo solamente de paso, sino que estamos aquí para dejar un legado, para dejar nuestra historia, para hacer de este mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos cuando llegamos, ¿verdad? Y creo que tú y yo, independientemente de quién seas, independientemente de los estudios que tengas, de dónde vengas, creo que tú y yo, de alguna forma, establecemos esa conexión con nuestro mundo externo y esa conexión que nosotros tenemos con el mundo externo determina mucho del éxito que nosotros tenemos en la vida. Muchas de las cosas que logramos, muchas de las cosas que iniciamos, muchas de las cosas que constituyen aquello por lo cual nosotros luchamos tanto. Tanto si tienes una empresa, como si montas un negocio, como si formas parte de un gran corporativo, como si cumples con la noble tarea de criar a tus hijos y hacer crecer tu hogar. Yo creo que todos los quehaceres humanos son nobles y dignos. Pero son nobles y dignos siempre y cuando tú les encuentres un sentido que de alguna forma enriquezca tu vida. Cuando tú le encuentras ese sentido a las cosas, entonces te das cuenta que no importa la tarea que tú hagas, ¿verdad? Porque simple y sencillamente contribuye a tu crecimiento y a tu felicidad personal. Así que yo creo, amigo mío, que hay dos mundos que se corresponden uno con otro. Y esos dos mundos que se corresponden uno con otro tienen que ver con un mundo interno, el mundo en el cual tú habitas dentro de ti mismo, el mundo de tus pensamientos, el mundo de tu energía interna, el mundo donde está tu alma y el mundo de allá afuera, ¿verdad? Y ese mundo de allá afuera que existe independientemente si tú existes, independientemente de lo que tú pienses, independientemente del concepto que tú tengas de ti mismo, el mundo de allá afuera existe. Así que si algún día tú y yo pues dejamos de existir, el mundo ni se entera. ¿Te has puesto a pensar en eso? Pues, oye,
tanto trabajo para que al final ni se entere el mundo, ¿verdad? El mundo funciona igualito, los cines abren, la gente va a hacer sus compras, el tráfico continúa igualito, estés o no estés. Entonces yo creo que la parte más importante de todo esto es darnos cuenta que a la única persona que realmente le interesa tu vida, ¿quién crees que es? Nada más, ¿no? Así es, por duro que parezca. Oye, y a mis hijos, bueno, seguramente serás importante para ellos, pero si tú no eres importante para ti mismo, pues entonces no creo que nada de lo que tú hagas realmente valga la pena hacer. Pero cuando tú te das cuenta que eres importante, que eres valioso, que tus proyectos y metas son importantes, que todo aquello por lo cual tú luchas tiene un sentido, entonces como que vale la pena levantarse por las mañanas, como que entiendes el por qué te pasan cosas, como el que aunque te estén pasando cosas difíciles en este momento, dices cosas como, vale la pena, ¿verdad? Vale la pena seguir luchando. Yo no sé si de casualidad, de puritita casualidad, alguien aquí está atravesando por una situación difícil, digo de casualidad, económica, amorosa, sentimental, laboral. ¿Alguien está pasando por una situación difícil? Pues sí. Si tú eres así, pues bienvenido al club, ¿verdad? ¿Por qué? Porque significa que somos humanos, que somos personas, que estamos luchando por nuestros sueños y no todo va a ser siempre cosas bonitas, cosas positivas, pero de eso se compone la vida. Pero creo que la manera de entender cómo es que nosotros interactuamos con el mundo de allá afuera nos puede ayudar a dilucidar el cómo podemos ser más efectivos, mucho mejores en las decisiones que tomamos, mucho más certeros en las acciones que emprendemos. Si nosotros llegáramos a entender cómo es que operamos nuestro mundo interno, tal vez podríamos relacionarnos de una manera más efectiva con el mundo de allá afuera. ¿Tú qué piensas? Podría ser, ¿verdad? Porque al final, amigo mío, tú no tienes ningún control de nada de lo que pasa allá afuera. No controlas el tráfico, no controlas al gobierno, no controlas la economía mundial, no controlas el coronavirus, no controlas, nada controlas. No, ni al perro controlas. O sea, no tienes control de nada de lo que pasa allá afuera. Y si no tienes control de nada de lo que pasa allá afuera, ¿de qué sí tienes control? Pues de lo que pasa aquí adentro, ¿sí o no? De eso tienes total autonomía, tienes un total control sobre lo que pasa en tu mundo interno, en el mundo de tus pensamientos, en el mundo de tu alma, en el mundo de tus sentimientos, todo lo que ocurre aquí adentro y de la manera como tú te relacionas contigo mismo, es la manera como te relacionas con el mundo de allá afuera. Así que creo, y eso es algo que desde muy pequeñito, pues yo me hacía esas preguntas, ¿no? Y decía cosas como, por ejemplo, pues ¿cómo es que yo pienso como pienso? ¿Por qué es que yo genero esos pensamientos? Y me daba cuenta que a veces tenía pensamientos positivos y pensamientos que no eran tan positivos. Y de repente me daba cuenta que aquellas cosas que pensaba positivas me hacían sentir bien y aquellas cosas que pensaba negativas, pues me hacían sentir mal. Entonces, independientemente de lo que pasara allá afuera, yo me daba cuenta que el efecto de mis pensamientos tenía un total control sobre el cómo yo me sentía. Y el cómo yo me sentía, de alguna manera, también tenía que ver con la forma como yo interactuaba con los demás. No sé si me explico un poco con esto, pero imagínate tú, si tú estás contento, buena onda, lleno de armonía, bien positivo, ¿cómo te relacionas con la gente? Bien, ¿sí o no? ¿Verdad? O sea, la gente te sonríe, te da la mano, ¿sí? ¿En qué te ofrezco? ¿Qué te puedo ayudar? Bueno, pero si tú llegas renegón, o sea, una cara de pocos amigos, ¿cómo te recibe la gente? Con una barrera, igualito, ¿verdad? Entonces me di cuenta que finalmente todo se correspondía. Las cosas de alguna manera se adaptaban a las formas que tú tenías. De tal manera que el mundo de allá afuera se correspondía con el mundo de acá adentro. Y eso para mí fue un gran descubrimiento, porque yo me di cuenta que si cambiaba mi mundo interno, pues cambiaba el mundo de allá afuera. Y eso fue maravilloso. Pero ¿cuáles son los mecanismos del cambio? Mira, creo que tenemos dos herramientas poderosas para poder cambiar nuestra realidad interna y para poder con ello transformar nuestra realidad externa. ¿Has visto las cerezas? Así sí. No en conserva, no. O sea, así en frutitas. ¿Sí has visto? Sí, me digo, porque mucha gente no las conoce, pero así en forma natural, las cerezas se dan en racimitos de 2. ¿Sí? De la misma manera, en el universo mental, los pensamientos y las emociones se dan en racimitos de 2. Están asociados. Cada pensamiento que tú generas, genera también una emoción.
Y hay pensamientos que son más poderosos que otros. Y un pensamiento, mientras más poderoso sea, genera emociones cada vez más poderosas. Hay pensamientos que son más inocuos, que son más chiquitos. Por lo tanto, el efecto emocional es más bajito. Pero hay pensamientos poderosos, pensamientos que te elevan, pensamientos que te inspiran, pensamientos que te ponen por encima de las circunstancias, pensamientos que te hacen sentir más alto, más guapo, más poderoso. Y hay otros pensamientos que al contrario, te sumen en la depresión, pensamientos que te hunden, pensamientos que te aplastan, pensamientos que te hacen sentir mal. Así que yo me di cuenta que el efecto de cómo me sentía tenía que ver por la forma como yo pensaba. Fíjate qué interesante. La forma como yo pensaba determinaba la manera como yo me sentía. Y la manera como yo me sentía determinaba la forma como yo interactuaba con el mundo de allá afuera. Mientras mejor me sentía, mejor me iba. Mientras peor me sentía, pues peor me iba. ¿Te has dado cuenta de eso? Si tú te sientes bien por las mañanas, contento, lleno de energía, pues oye, ¿te va bien o te va mejor, verdad? O sea, ¿por qué? Pues porque tienes más ganas de visitar clientes, tienes más ganas de tocar puertas, tienes más ganas de hacer llamadas, tienes más ganas de estar con las personas. Pero si tú de entrada te levantas mal, sintiéndote mal, ¿te dan ganas de salir? No, ¿verdad? O sea, no. En el primer bar te atoras, o sea, así es. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no te dan ganas, así es la cosa. Entonces, fíjate qué interesante. Tus pensamientos y tus emociones interactúan directamente con el campo cuántico. Y ya nos pusimos cuánticos, ¿no? Va a empezar con sus cuánticos. Sí, interactúa con el campo cuántico, activa el campo cuántico. ¿Y qué cosa es el campo cuántico? El campo cuántico es el espacio que todos compartimos. Peter Higgs, un gran científico, ganador del Premio Nobel de Física en el año 2013, él estableció hace 40 años la existencia de un campo que todos compartíamos. Él le llamó el campo de Higgs. Claro, porque él lo descubrió, ¿no? O sea, así son los científicos. Lo descubren, le ponen su nombre, así son, ¿no? Entonces, el campo de Higgs, y se le puso el campo de Higgs. El campo de Higgs, imagínate que es una gran piscina, así más o menos como que nos enseñan los científicos. Es una gran piscina que todos compartimos. Y en esa gran piscina que todos compartimos, la forma como nosotros interactuamos con el agua, que es el campo cuántico, afecta e impacta a las personas que estamos dentro de esa piscina. Por lo tanto, la forma como interactuemos con nuestro campo cuántico, de alguna manera determinará el efecto que causa en las personas con las que compartimos ese campo cuántico. Y la manera como lo hacemos es a través del pensamiento y de nuestras emociones. Por lo tanto, cada vez que tú generas un pensamiento, de alguna manera estás alterando el campo cuántico. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? Acuérdate de esta frase. Nuestra realidad externa se corresponde con nuestra realidad interna. Todo está perfectamente correlacionado. Todo tiene una interacción perfectamente establecida. Lo que está allá afuera se corresponde con lo que está acá adentro. Nadie puede vivir una realidad distinta de la realidad que está viviendo aquí adentro. Nadie puede vivir una realidad que sea superior allá afuera de lo que esté viviendo acá adentro. Si tú estás vibrando pobreza, escasez, ¿qué crees que sea tu realidad? Pobreza y escasez. Si tú adentro estás viviendo enfermedad, ¿qué crees que estás viviendo allá afuera? Lo mismo, ¿verdad? Entonces, fíjate qué interesante es todo esto. Porque como es afuera, es adentro. Como es adentro, es afuera, decían los antiguos herméticos. Y un principio muy importante que tiene que ver con la creación, dice que para que algo exista allá afuera, ¿dónde tuvo que haber existido primero? Acá adentro, exactamente como diría Stephen Covey, autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Todo se crea 2 veces, primero en la mente de un ser humano y después en el plano físico. Nunca va a ser al revés. Primero tuviste que haber imaginado algo y después lo creaste allá afuera. Entonces el mundo de la creación se encuentra acá. Acá está el mundo de las causas y allá afuera está el mundo de las consecuencias. Cuando yo creo algo acá, es la causa, es el génesis, es el principio de todo lo que yo veo allá afuera. Si yo invierto el orden universal de la creación, entonces voy a creer que las cosas primero suceden allá afuera y que yo soy un efecto de lo que pasa allá afuera. Si tú piensas eso, acabas de perder el control de tu vida.
Te vuelves un títere de las circunstancias, una marioneta del destino. Para empezar a asumir en tus manos la responsabilidad de la creación, tienes que darte cuenta que el creador eres tú. Que la persona que crea tu propia realidad eres tú. Que la persona que de alguna manera determina quién eres, qué tienes, qué sufres, cuánto pesas, eres tú. Y con eso quiero empezar como que a poner los pies en la tierra y a decirte algo que si hasta este momento tú le echabas la culpa a alguien por tu situación actual, déjame decirte que ya no. Ya no. Y yo sé que a muchos ya les caí mal, ¿no? Porque hasta este momento tú a lo mejor venías culpando a tu suegra, venías culpando a tu pareja, venías culpando... hay gente que así dice, déjame decirte con esto de que no, creo que no. Creo que el único responsable de tu vida... Y fíjate que no digo culpable, digo responsable. El responsable es una persona que responde, que da la cara, que levanta la mano, que dice aquí estoy yo. Y darme cuenta que si en este momento no tengo plata, es producto de mis decisiones o de mis no decisiones, ¿verdad? Si en este momento tengo problemas con mi pareja, pues es producto de todas aquellas cosas que pues yo no he manejado, no he controlado. Darme cuenta que si en este momento tengo sobrepeso, pues será producto de todo aquello que no puedo controlar, ¿no? O sea, darme cuenta. Y cuando yo empiezo a darme cuenta, como que viene un sentimiento de tranquilidad, porque me doy cuenta de que si yo quiero, puedo cambiar mi vida, ¿o no? Si yo quiero, puedo cambiar. Y eso es un descubrimiento maravilloso, porque independientemente del coronavirus, independientemente de que si gane o no gane las elecciones, independientemente de quién quede en el Congreso, independientemente de si gana el Real Madrid o el Manchester, independiente de eso, yo puedo crear mi realidad. Yo puedo transformar mi mundo. Yo puedo avanzar un paso más hacia la consecución de mis sueños, hacia lo que yo quiero lograr. Y eso es algo maravilloso, amigo mío, porque me da la potestad de decir, yo puedo cambiar. Mi abuelita decía, no sé si también la tuya, mi abuelita decía, hay quien nace con estrella y hay quien nace, conocí a mi abuelita, eso decía mi abuelita, exactamente, ¿no? Porque anteriormente pensábamos que el éxito era como que el destino, como que algo que te tocaba, ¿verdad? Como que naciste con estrellas, solamente unos cuantos elegidos, ¿no? Son los que aspiran al éxito, aspiran a vivir, aspiran a ser millonarios, aspiran a, ¿sí? Y entonces pensábamos que nosotros nacíamos con capacidades o sin capacidades para alcanzar algo, ¿verdad? No, resígnate, tú no naciste rico. Fíjate, resígnate, tú no naciste con estos talentos, resígnate, tú no... O sea, y uno pensaba que efectivamente el éxito tenía que ver con nuestra genética, tenía que ver con la forma como nosotros habíamos nacido. Y entonces la genética, bueno, es la ciencia que se encarga de poder identificar, es la parte de la biología que se encarga de identificar y comprender y explicar el cómo estamos constituidos, cómo nos generamos tú y yo. Y tenemos herencias genéticas y por eso heredamos los ojos de nuestros padres y heredamos también la dentadura de la abuela y heredamos también, o sea, nos parecemos gracias a la genética. Y nosotros pensábamos que mucho del destino de nuestra vida dependía de la genética, ¿verdad? Y entonces decías, no, pues es que pues vengo de abuelo pobre, padre pobre, pues yo pobre, ¿no? O sea, ¿qué me toca? Pobre, ¿no? Hijo, resígnese, usted será pobre también, ¿no? Trae mis genes. Trae mi sangre. Bueno, eso creo. No. Entonces, fíjate, pensábamos que era así, pero no contábamos con la epigenética. Y la epigenética tiene el prefijo epi, que significa por encima de la genética. Y la epigenética es la parte de la biología que se encarga de estudiar los mecanismos que intervienen directamente en los genes sin alterar la estructura del ADN. En cristiano. Otros factores que de alguna manera juegan un papel fundamental para determinar tu destino. ¿Qué significa eso? Que si tú, por ejemplo, tienes a tu abuelita que fue diabética, eso no significa que tú vayas a heredar la diabetes. No, es que yo vengo de una familia donde se muere de cáncer y aquí se muere de cáncer en esta casa. No tendría por qué ser así.
Porque gracias a la epigenética, yo puedo cambiar la estructura, la información de mis genes sin alterar la estructura de mi ADN. Fíjate qué interesante es todo esto. ¿Y cómo se altera a través de la epigenética? Bueno, la epigenética también tiene que ver con los factores ambientales. El ambiente juega un papel muy importante que de alguna forma altera mi genética. Independiente, puede ser que nazcas en la sierra, en la costa, ok. Pero otro factor que interviene definitivamente en la epigenética para alterar la manera como tus genes responden son tus pensamientos. La información que tú estás generando todo el tiempo, que esa información corre por el torrente sanguíneo, llega hasta el citoplasma de las células de nuestro cuerpo y es capaz de alterar la estructura genética de nuestro ser. De tal manera que yo puedo detener el progreso de algo que yo creía que era heredado. Y yo puedo trascender más allá de mi ascendencia las cosas a las cuales les afectaban. Así que si mi abuela pensaba que ser pobre era algo inevitable, pues yo lo puedo trascender y decir, pues a partir de mi generación, no sé cómo ha sido tu abuelita, pero a partir de mi generación no es así. A partir de mi generación, ¿verdad? Se es rico, se es próspero, se es feliz, así. ¿Por qué? Porque yo lo puedo cambiar, lo puedo alterar. Y de eso se trata precisamente la epigenética. Fíjate qué maravilloso es todo esto. Porque, como te decía, antes se pensaba que uno nacía así. Entonces hicieron muchas investigaciones. Y una investigación muy importante que se hizo en Inglaterra llegó a la conclusión, una conclusión avasalladora. Decía que el 40% de nuestra herencia positiva era realmente heredada. O sea, fíjate, nosotros teníamos genéticamente un 40% de probabilidades de ser positivos, de ser personas realmente optimistas. Aquí tenemos saludos. Vamos a saludar rápidamente a unas personas. Estamos transmitiendo en vivo a muchos países. Y vamos a saludar rápidamente a Alfredo de Aguascalientes, también saludos a Nueva York, a Mariana Sánchez, Jalisco, a Mónica en Japón, a Raúl Hernández en Dallas, Texas, a Dora Martínez en Cuernavaca, Beatriz Romero desde La Plata, Argentina, Kenneth Abril que está en Quellaveco, no es otro país, está aquí cerquita, ¿no? Fabricio Ochoa desde Ecuador. Muchas gracias, gracias. Saludos a todos mis amigos que nos están viendo. Muy bien, entonces fíjate, un 40%, o sea que las personas decían, oye, pero hay personas que son positivas y ven la vida muy positivo y les va bien en la vida y otros que son bien pesimistas. ¿Conoces gente así? ¿Sí? ¿Pesimistas? Sí. No sé. Yo tengo un amigo bien pesimista, tan pesimista que quería poner un club de pesimistas. Al final no lo puso porque pensó que nadie se iba a inscribir, entonces imagínate, ¿no? En serio, no, pero fíjate, sí, un 40% tenemos o sea, es responsable la carga genética, un 40%, pero tenemos un 60% que podemos manejar. O sea que si tú naciste con carga genética negativa, o sea, con carga genética así pesimista, lo puedes manejar. Y ya lo estableció Maquiavelo hace mucho tiempo, Nicolás Maquiavelo, ya sabes, el autor del Príncipe, ¿se acuerdan? Sí, Maquiavelo decía, la fortuna es árbitro de la mitad de nuestras acciones, pero nos deja gobernar a nosotros la otra mitad. Fíjate, o sea, sí, efectivamente, como decía mi abuelita, hay quien nace con estrella y hay otros que nacen estrellados. Sí, no estaba tan mal, pero si has nacido estrellado, no significa que te vas a quedar estrellado. Podemos cambiar y podemos trascender y de eso se trata este pequeño taller, de darnos cuenta cómo podemos trascender la persona que somos para aspirar a ser la persona que queremos ser. Fíjate qué interesante. Y esos estudios se basan en mucha gente que ha estudiado el funcionamiento de nuestro cerebro. Uno de ellos en la Universidad de Wisconsin de Estados Unidos ha sido el profesor Richard Davidson. Y Richard Davidson estudió las zonas cerebrales que se activaban dependiendo de las experiencias que las personas tenían. Y el doctor Davidson se dio cuenta de algo muy interesante, que cada vez que las personas tenían pensamientos negativos o se enfrentaban a situaciones negativas, se activaba la zona prefrontal derecha. Y cuando nosotros teníamos pensamientos positivos, por ejemplo, cosas alegres, nos enfrentábamos a sonrisas y todo esto, se encendía la zona prefrontal izquierda. Entonces nos dimos cuenta de dónde se encontraba realmente el asiento del positivismo. Aquí se encuentra lo negativo y aquí se encuentra lo positivo. Fíjate nada más. Entonces,
El doctor Davison se dio cuenta de que si nosotros activábamos ciertas zonas cerebrales, también podíamos acceder a pensamientos más positivos. Y eso es algo que podemos entrenar. William James, padre de la psicología contemporánea, la persona que le dio el nombre a esta disciplina, William James decía algo sobresaliente. Decía, cada uno de nosotros, con nuestra conducta, con nuestra manera de comportarnos, podemos cambiar la forma en que nos sentimos. Cada uno de nosotros, por la manera de comportarnos, por las cosas que hacemos, podemos cambiar la manera como nos sentimos. Es decir, que cambiando nuestra fisiología, podemos también cambiar la manera como nos sentimos acá. Y ese es un principio muy importante que se estableció en 1974, cuando Grinder y Bandler desarrollaron la programación neurolingüística en Santa Cruz, California. Ellos se dieron cuenta que el ser humano es como un bucle cibernético. Todo lo que pasa en tu mente repercute en tu cuerpo y todo lo que pasa en tu cuerpo repercute en tu mente. ¿Por qué? Porque estamos perfectamente interconectados. Así que si yo altero lo que pasa en mi mente, cambio mis mapas mentales, altero mi fisiología. O sea, que si yo me siento negativo, pesimista, apachurrado, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, ¿cómo me veo? Así, ¿sí o no? Hombros caídos, espalda encorvada, ojos caídos, así, ¿sí? Así. O sea, porque mi fisiología responde a mis procesos mentales. Pero William James descubrió que si yo cambio mi fisiología, estoy alterando también mis procesos mentales. Es decir, aunque yo esté deprimido, si yo sonrío, si yo me activo, hablo más fuerte, camino más rápido, juego fútbol, me alegro. El problema es que parece que tenemos una resistencia a salir de los estados depresivos, una resistencia a salir de los estados negativos. ¿A poco no? Te va mal, te deja la novia, ¿qué haces? Una chela. Para olvidar. Ponte ese CD de José José, ese que duele, ese que llega, ese, aquí lo quiero sentir, aquí. ¿A poco no? ¿Verdad? Y te sientas con tus amigos a hablar de tus desgracias, porque te encanta sufrir, ¿verdad? Y entonces le damos vuelta a las cosas y le estamos ahí reciclando, estamos ahí dándole así. ¿Por qué? Porque nos encanta hacer todo esto sin darnos cuenta que no tendría por qué ser así. Si en ese momento en que estoy deprimido salgo a la calle, pongo música alegre, la tusa y esas, ¿no? Y salgo a perrear, o sea, salgo a hacer otras cosas, entonces me empiezo a sentir bien. Entonces se empieza a activar mi zona prefrontal izquierda, y al activarse mi zona prefrontal izquierda, inmediatamente empiezan a activarse ciertos circuitos cerebrales en mi cabeza que me permiten ser más creativo, más positivo, más capaz de hacer las cosas. Porque ¿cómo estás cuando estás negativo? No se puede, no soy capaz, no voy a poder, es imposible. O sea, ¿tú crees que puedes hacer algo así? No puedes. Tu cerebro no te ayuda, no estás en condiciones neurológicas para poder operar, para poder dilucidar, para poder pensar, para poder salir de donde estás. O sea, sigues metido en tu madriguera, ¿verdad? Pero si tú empiezas a trabajar tu cerebro de otra forma, tu cerebro te empieza a dar alternativas, empieza a circular la sangre en tu cuerpo, empiezas a darte cuenta de que hay posibilidades, que tal vez sea difícil, pero no es imposible. Y buscas la manera, creas las alternativas, haces cualquier cosa, pero sales de ahí. Pero tienes que estar en condiciones de hacerlo, porque si no, ¿dónde te vas a quedar? Ahí, lamiéndote las heridas. Pero puedes salir. Claro que puede salir. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta de algo importante. Si tú aprendes a gestionar tu cara, aprendes a gestionar tus emociones. Es así. Aprende a gestionar tu cara y gestionarás tus emociones. Y eso es el drama de la vida, amigo, realmente. Finalmente, yo no puedo hacer absolutamente nada por lo que pase allá afuera, pero sí puedo cambiar, alterar la manera como yo interactúo con lo que está allá afuera para encontrar soluciones, para encontrar salidas, para creativamente encontrar otra alternativa, para llegar a acuerdos, para poder hacer que las cosas caminen. Lo puedo hacer. Pero si mi cerebro no está capacitado para ello, porque quien hace que funcione el cerebro, ¿quién es? La mente, ¿verdad?
Entonces yo tengo que generar pensamientos capacitadores para que mi cerebro esté en condiciones de darme alternativas, de que trabaje adecuadamente. Pero tengo que trabajar primero en mis pensamientos para que eso se pueda hacer, para que se pueda dar. Y así es. Entonces, estar expuesto a información negativa activa la zona prefrontal derecha. Al activarse la zona prefrontal derecha, tu cerebro deja de ser creativo. Empiezan a dejar de segregar ciertas sustancias o drogas endógenas importantes para permitirte el acceso a la creatividad. Tu cerebro se encuentra cerrado, se encuentra compacto, no puede crear, se empieza a lamentar y entonces no hay salida ahí. Por lo tanto, el doctor Davison se dio cuenta que viviendo experiencias agradables estaremos estimulando la zona prefrontal izquierda, la creativa. Así que tienes que estar constantemente pegado a la información positiva. Por eso es tan importante leer historias inspiradoras, ver películas que te llenen el espíritu, estar con personas que te digan, sí puedes, eso es lo que realmente te hace salir de donde estás. Y eso es y eso, fíjate, no tiene nada que ver con un rollo positivo, ¿no? Porque muchas veces pensábamos que no, es un rollo positivo, así, de que se siente bonito y ya. No, tiene que ver con una cuestión neurológica, tiene que ver con la manera como funciona tu cerebro. No es que si piensas positivo las cosas te van a salir bien. No, sí, pero no es tan así, no es tan simple. Tiene que ver con una función neurológica. El pensar positivo ayuda a que tu cerebro sea creativo. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos, hacer un esfuerzo consciente para poder switchear nuestra mente y hacer que, aunque las cosas vayan mal, porque finalmente ese es el drama de la vida, porque nos va a ir mal, sí, es así, esa es una realidad. Oye, pero eso no es lo que me dicen en mis cursos, no, pero la vida es así. La vida te va a patear en el suelo, la vida te va a tirar al piso, la vida te va a escupir en la cara. Oye, sí. Sí. ¿Por qué lo sé? Pues porque me lo he hecho. Y se lo he hecho a muchos de mis amigos. Ahora, no, eso no significa que la vida sea mala, no. Significa que así es la vida. Tiene cosas positivas y cosas que no lo son tanto. ¿Y qué? ¿Y tú vas a ser feliz solamente cuando las cosas van bien? El otro día me preguntaba a mi esposa, me decía, ¿eres feliz? Una pregunta, yo dije, a ver, no, se me hace que trae doble intención esta pregunta, a ver. Y yo te hago esa misma pregunta, ¿eres feliz? Y tú a lo mejor me dices cosas como, pues a veces. Sí, o sea, uno piensa que la felicidad tiene que ver con los momentos agradables y que la infelicidad tiene que ver con los momentos que no son agradables. Entonces la vida la vida te da de los dos, ¿verdad? La vida esa te va a dar de los dos. Llega un momento en la vida que te da cosas y llega un momento en que la vida te quita cosas. ¿Por qué? Porque así es la vida. ¿Y qué? ¿Cuando te quita cosas vas a ser infeliz? No. Creo que la felicidad viene de darnos cuenta que así sean las cosas que nos sucedan, amamos la vida por igual. Y cuando nos va bien disfrutamos y cuando nos va mal aprendemos. Punto. Pero yo no podría, de alguna manera, quitarle las cosas negativas a la vida. Dejaría de ser vida. Es como quitarle la noche al día, ¿verdad? No podrías. Tiene que ser así. Pero cuando tú aprendes a aceptar las circunstancias y a sacarle el mayor partido de las cosas, te das cuenta que realmente, independientemente de lo que sucede, tú eres feliz. Y ser feliz es una decisión personal. Así que, fíjate qué interesante es esto. Tus pensamientos. ¿De dónde vienen tus pensamientos? ¿Qué son los pensamientos? ¿Qué habla la psicología? No. ¿Qué son los pensamientos? Una pregunta filosófica muy interesante, ¿no? Y podríamos ahondar en muchas formas de pensar, pero los pensamientos no es otra cosa más que una descarga de iones de sodio y potasio y calcio que fluyen por las dendritas de tus neuronas. Fíjate qué aburridos son los científicos, ¿no? qué aburridos. Dime un pensamiento, ion de potasio, calcio y sodio. Ay, qué bonitos pensamientos tienes. Es eso. O sea, técnicamente no es otra cosa más que un ion de sodio, potasio y calcio que fluye por las dendritas de tus neuronas.
Así, pero fíjate, pero algo bien interesante de todo esto, fíjate que es que un ion, ¿alguien tiene idea de qué tamaño es un ion? Infinitesimal, chiquitito. O sea, piensa en un átomo, el ion es más chiquito, mucho más chiquito. O sea, un ion casi nada, eso es un pensamiento, un ion. Imagínate. Ahora, fíjate, estos iones fluyen por los conductos dendríticos de nuestras neuronas y entonces intercambian información con otras para generar los mapas de pensamiento. Estos iones van circulando de dendrita en dendrita, pero para que pasen por los conductos dendríticos de las neuronas, fíjate qué interesante, son bien estrechos. Así que estas dendritas, estos iones deben de pasar en una posición, velocidad y localización precisa para que puedan pasar, si no, no pasan. O sea, que cada vez que yo tengo un pensamiento, puede ser que pase por ahí o puede ser que no pase. Por eso a veces nosotros decimos, sí, yo pensaba ser rico, pero al final no fui rico. Yo pensaba poner un negocio y al final ni lo puse. ¿Alguien ha pensado algo alguna vez y no ha pasado? ¿Sí? Sí ha pasado. De repente has pensado cosas que sí han pasado. De repente te han pasado cosas que ni has pensado. Sí. Sí. Así es. Entonces, ¿en qué consiste todo eso? Fíjate, cuando te das cuenta de que esos iones de sodio, calcio y potasio, para que pasen por los conductos dendríticos, tienen que hacerlo en condiciones precisas, porque podría que no pasaran, te das cuenta entonces que nuestro cerebro no funciona con las leyes físicas normales. Nuestro cerebro funciona con las leyes subatómicas, las leyes cuánticas. Por eso nuestro cerebro es un cerebro cuántico. Tú y yo tenemos un cerebro cuántico. Y yo cuando hablaba de física cuántica y de cerebro cuántico y todo eso, como que la gente decía que era un rollo así muy alucinado, pero realmente tiene un fundamento científico muy importante. ¿Por qué es un cerebro cuántico? Porque obedece precisamente a una función subatómica. Nuestro cerebro está sujeto a esas leyes cuánticas. Y para poder entender esto, vamos a tener que meternos un poquito en algo de física cuántica. Así que con el perdón de todos ustedes, ¿no? Pero fíjate, hay una probabilidad muy chiquita de que ese ion atraviese el canal sináptico, pero también hay una probabilidad de que no lo haga. O sea, yo pienso algo y tal vez pasó y tal vez no pasó. ¿Cómo lo sé? No lo voy a saber porque obedece a las leyes subatómicas. Así que igual pasa con los electrones dentro de un átomo. Y hubo muchas personas como Werner Heisenberg que estudiaron este principio de los electrones. Y entonces Werner Heisenberg, ganador del Premio Nobel de Física en 1931 por su famoso principio de incertidumbre, clases de química, ¿te acuerdas? ¿No te acuerdas? Okay. Principio de incertidumbre, decía Heisenberg, cuando quieres estudiar el comportamiento de una partícula, fíjate bien, no puedes conocer su localización y velocidad a la vez. Mientras más conoces de su velocidad, menos conoces su localización y al revés. Al utilizar un instrumento para poder observar el sistema, el instrumento mismo, o sea, el observador, afecta el sistema y cambia el comportamiento de la partícula. A eso se le llama principio de incertidumbre. ¿Qué significa eso? Que los electrones pueden estar pasando, pero cuando yo los observo, el electrón deja de ser un fotón y se convierte en materia. ¿Por qué? Solo porque lo observé. A ese principio se le llamó principio de incertidumbre. El observador modifica el efecto de la partícula. Se produce lo que se conoce como colapso de onda. Oye, ¿y eso qué tiene que ver con los pensamientos? Espérate. Fíjate, voy a citar a otro gran científico, el doctor George Sudarsen, un físico teórico americano hindú. Y ese señor hablaba del principio cuántico Zenón, ZQE, Zenon Quantum Effect. Decía, si medimos la posición de una partícula repetidamente, en intervalos infinitamente pequeños, podemos impedir que cambie de estado. A ver, Manuel, ya me estoy confundiendo, sí. Si nosotros observamos repetidamente el electrón en intervalos infinitamente pequeños, podemos evitar que cambie de estado. O sea, puedo garantizar que ese electrón no cambie de estado si lo observo en intervalos infinitamente pequeños.
Sigo sin entender. Ok, para eso voy a citar a otros dos investigadores. Uno de física cuántica y otro un investigador del comportamiento humano. Y dijeron lo siguiente, fíjate bien. Si el pensamiento obedece a aspectos cuánticos, entonces dice, si uno logra prestar atención de manera repetitiva a una experiencia mental determinada, se logran mantener activados los circuitos cerebrales que producen esa experiencia. Se fortalecen los circuitos. Con el tiempo pasan de ser conexiones químicas temporales a cambios físicos estables. En cristiano. Si yo me esfuerzo disciplinadamente a pensar positivo, a pensar que puedo, a pensar que soy capaz, a pensar que las condiciones están dadas, a pensar que soy triunfador, a pesar de que si bien no me ha ido muy bien hasta este momento, pero que me va a ir mejor a partir de ahora, si yo me esfuerzo constantemente a pensar de esa manera, estoy favoreciendo que los pensamientos vayan fluyendo de manera constante para poder generar el colapso cuántico necesario para que se conviertan en realidad. Y ese intercambio químico que se realiza en mi cerebro llega a establecerse como una conexión física estable y permanente. ¿Qué significa? Que logré cambiar mi cerebro, la estructura de mi cerebro. Y al hacerlo, me vuelvo cada vez más positivo, me vuelvo mucho más capaz, me vuelvo una persona que está constantemente pensando en cómo sí se puede lograr algo, en lugar de aquella que solamente piensa en cómo no se puede hacer. Pero si tú persistes en el pensamiento negativo, si tú persistes en estar renegando, si tú persistes en estar pensando que no se puede, que no eres capaz, que no se va a poder, si tú persistes en ese pensamiento, ¿qué crees que pase en las estructuras de tu cerebro? No se genera ningún cambio y tu cerebro, ¿qué hace? Sigue tendiendo al negativo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando nosotros enfocamos de manera correcta nuestra atención, ese enfoque influye directamente sobre la actividad de nuestro cerebro. Si yo me enfoco en pensar positivo, si yo me enfoco en posibilidades, si yo me enfoco en las capacidades, si yo me enfoco en cómo sí se puede lograr, si yo me enfoco y persisto en ese enfoque, llega un momento en que altero las estructuras de mi cerebro y entonces mi cerebro ya no puede pensar de otra manera. Mi cerebro en automático piensa en cómo se puede hacer, piensa en posibilidades, piensa en creatividad, piensa en cómo salir de las... piensa. Pero si yo me esfuerzo constantemente en ver problemas, en situaciones complicadas, me esfuerzo en ver el lado negativo de las cosas, si yo me esfuerzo, entonces ¿qué crees que pase con mi cerebro? En automático va a ser un cerebro que no me ayuda, va a ser un cerebro que me estorba, va a ser un cerebro que siempre vea piedras en el camino, va a ser un cerebro que siempre vea obstáculos en lugar de oportunidades. ¿Y para qué me sirve un cerebro así? De nada. O sea, por lo menos para lograr eso no me sirve. Entonces tendría que cambiar, tendría que desarrollar otro tipo de estrategias. El modo en que uno decide prestar atención impacta directamente en la determinación de qué áreas del cerebro se van a activar. Y la palabra clave aquí es decide. Esa es la palabra clave. Es tu decisión. Es tu decisión pensar cómo sí se puede o pensar cómo no se puede. Es tu decisión pensar positivo o pensar negativo. Es tu decisión. Esa es la palabra clave. Y entonces te regreso el balón a tu cancha. Y es darte cuenta, amigo mío, de que no hay secretos, no hay mecanismos, no hay trampas. Eres tú y tu vida. Eres tú quien decide. Y esa es la parte, vamos, que a veces no se entiende en los cursos, a veces no se entiende, ¿no? Yo veo a la gente que se para en las sillas y agárrense de las manos y no sé qué. Sí, está bonito. Pero mientras no tomes decisiones serias sobre qué vas a hacer con tu vida y con tu pensamiento, nada va a cambiar. John von Neumann, otro gran científico, la mente del ser humano voluntariamente puede alterar sus patrones cerebrales y de esta manera el mundo físico del cerebro. Palabra clave. Voluntariamente. Y viene de voluntad. ¿Y qué cosa es voluntad? El querer. El querer. La voluntad que yo tengo para sobreponerme a ser la persona que soy, para remar contra corriente,
para dejar a un lado la persona que he sido a este momento y transformarme en la persona que se necesita para poder alcanzar lo que yo quiero. Y esa es la palabra clave, porque las circunstancias te van a seguir golpeando, pero depende de la pericia del marinero para poder llevar la nave a buen puerto. Porque con buen tiempo, pues cualquiera es marinero, ¿verdad? Pero los buenos marineros no se forjan en aguas tranquilas. ¿Dónde se forjan los buenos marineros? En el fragor del océano, ¿verdad? Con las olas de 40 metros. Ahí es donde se forjan los grandes marineros, los que tienen que tomar decisiones, enfrentar las tareas con valor, salir a la tempestad, agarrar las amarras que te sangren las manos y entonces llevar el barco a buen puerto. Y eso es tu decisión, esa es tu voluntad, que se sobrepone frente a cualquier circunstancia. Y esa es la gran diferencia. Así que, con cada pregunta que te haces, con cada diálogo interno, estás eligiendo activar circuitos neuronales. Mientras más enciendas, más recibirás en tu vida de ello. Así que a partir de ahora, tienes que prestar mucha atención hacia dónde fluye tu atención. ¿Cuáles son las preguntas que te haces? ¿Dónde se encuentra realmente tu energía? ¿En la posibilidad o en la imposibilidad? Si se encuentra en la posibilidad, se activará cada vez más esta zona prefrontal. Si solamente ves piedras en el camino, se activará más esta. Y créeme, mientras más actives esta, más se pudre esta. Piensa, enciendes miedo, ¿qué obtienes? Eliges abundancia, de eso se ayudará tu vida. Todo aquello que forme tu forma habitual de pensar, creará la realidad de tu vida. Todo aquello que forme la realidad de tu pensamiento, se formará la realidad de tu vida. Todo aquello que logres mantener en el plano de tu mente, se convertirá en tu vida misma, en tu propia existencia, en la manera como defines la vida que tú tienes. Y no hay más. Y el principio neurológico está establecido. Por lo tanto, amigo mío, todas las posibilidades del campo cuántico existen en el momento presente como potenciales realidades electromagnéticas. Tú estás aquí parado y frente a ti hay un montón de posibilidades. Está la posibilidad de que tú seas próspero, de que seas abundante, de que seas feliz, de que seas amoroso. Hay una posibilidad en la que tú puedes ser pobre, en que estás enfermo, en que falles. Hay muchas posibilidades. ¿Cuál eliges? Y allí donde fluye tu atención, donde está voluntariamente tu intención, ahí donde estás realmente, ahí es donde tú vas a estar. Y esa es una elección personal, sin importar de dónde vengas. Porque tu vida no depende de dónde vengas, depende a dónde vas, eso sí. Y cuando yo tengo claro a dónde voy, entonces yo sé qué paso tengo que dar. Así que algunos consejos importantes que te quiero dar. A partir de ahora, amigo mío, busca personas que te animen y te inspiren. Aléjate de las personas, sabes, de mal agüero, ¿verdad? Lo que menos necesitas en tu vida es alguien que te esté echando tierra, que te esté diciendo que no se puede, que te esté... lo que menos necesitas. Tú necesitas gente que te aliente, que te dé una palmada en la espalda, que crea en ti, que disfrute de tus éxitos, que se compadezca de ti cuando te caes. O sea, eso necesitas en tu vida. Procura siempre ver el lado positivo de las cosas. Yo sé que es difícil, pero es un entrenamiento, lo tienes que hacer. Así que si te pasó algo, piensa, ¿qué puedes sacar de positivo de todo esto? ¿Qué es lo bueno que apareció de todo? ¿Qué aprendiste? ¿Qué lograste? ¿Qué salió de bueno? Si tú eres capaz de darte cuenta de eso, entonces créeme, aprenderás a gestionar los fracasos de manera inteligente y eso es parte fundamental del éxito. Como decía Napoleón Hill, autor de Piense y hágase rico, cada fracaso y cada angustia lleva en su seno la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Aquella persona que sabe ver esa semilla es la persona que al final tiene éxito. Ante una eventualidad, piensa en las ganancias, no solo en las pérdidas. Todo tiene dos partes. Todo lo que te pasa tiene pérdidas y tiene ganancias. Concéntrate en las ganancias. Aunque pareciera que todo es pérdida, hay ganancias. Algo has aprendido. Tienes que desarrollar esa sabiduría, esa habilidad para activar tu zona prefrontal izquierda y darte cuenta de las ganancias, aunque sean pequeñas. Pero es entrenamiento mental. Procura que tu mente fluya hacia las alternativas, no a los bloqueos. Antes de pensar en por qué no se puede, piensa en cómo sí se podría. ¿Cómo sí se puede? O sea, ya me dijiste cómo no. Yo ahora quiero saber cómo sí.
y pon a tu cerebro a trabajar, que trabaje el Aragán, órale, no, para eso te pago, ahí está, ¿no? Que trabaje y ponlo a pensar. Y la única manera de ponerlo a pensar es haciéndote preguntas positivas, preguntas que fluyan hacia la creación de algo, no hacia el impedimento de algo. Es fundamental, amigo mío, que lo hagas, porque si no lo haces, si constantemente estás pensando en lo negativo, en cómo no se puede, en lo mal que te va, entonces ¿qué zona se va a encender? Esta. Y para el cerebro, créeme, para el cerebro, todo aquello que no se usa, se pierde. Llega un momento en que ya no puedes pensar de manera positiva, ya todo lo ves mal. ¿Conoces gente así? Pesimista. Todo lo ve negro, todo está mal. Le das una solución, te da un problema. O sea, hay gente así, o sea, de verdad. Que o sea, en serio. O sea, nada más estás con ella 3 minutos, te chupan toda la energía. O sea, no puede ser. No hay gente así en la sala, ¿verdad? No. Así que definitivamente, amigo mío, que está en nuestras manos la posibilidad de cambiar nuestra mente. Cuando tú cambias tu mente, cambia tu vida. ¿Por qué? Porque literalmente estás alterando estructuras cerebrales, alterando la fisiología de tu cerebro. Como decía Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina y Fisiología 1906, cada persona, si se lo propone, puede ser el arquitecto de su propio cerebro. Cada persona, si se lo propone, puede ser el arquitecto de su propio cerebro. Podemos cambiar literalmente la estructura de nuestro cerebro si es que tenemos la habilidad de pensar de manera correcta. Por eso te insto, amigo mío, a pensar. Por eso te insto realmente a preguntarte cosas, a indagar, a explorar, a resistirte a la idea de quedarte donde estás, a ir un poco más allá, o sea. Y eso te va a dar la posibilidad de darte cuenta que el mundo en el cual tú estás encerrado no determina la realidad, determina tu realidad. Y esa realidad es la proyección de tus muy estrechos y limitados paradigmas. Cuando tú eres capaz de derribar tus paradigmas, se amplía tu realidad. Y al ampliarse tu realidad, tu vida se expande. Y te das cuenta que el mundo donde vivías, la burbuja donde vivías, realmente era una limitación de tus propias creencias con respecto a quien tú creías que eras. Pero cuando expandes todo eso, tu vida se vuelve infinitamente maravillosa. Pero tienes que trascender la persona que tú eres. Tienes que dejar a un lado la persona que has sido hasta este momento. Tienes que dejar de decir, así soy yo, y entonces preguntarte, ¿cómo debería ser yo? Así que yo te pregunto, ¿eres la persona que realmente quieres ser? Ganas todo el dinero que te gustaría, vas a los lugares que más te gustaría, vistes como te gustaría, haces lo que te gustaría. Y cuando te haces esas preguntas te das cuenta que hay mucho camino por recorrer. Espero que así sea. Porque eso significa que nos espera una vida maravillosa. Llena de aventuras, llena de descubrimientos, que a mí no me alcanzarían los años que me quedan de vida para realmente experimentarla como a mí me gustaría. Creo que independientemente de la vida que uno tenga, los años que nos quedan tienen que ser grandiosos y maravillosos, ¿verdad? Y la única manera de hacerlo es vernos con curiosidad, vernos con maravillados y pensar, ¿cómo lo puedo lograr? Así que, 5 pasos para usar la PNL en el campo cuántico, ¿te parece? Sí. Y con esto, 8:30, así soy de rollero. 5 pasos para usar la PNL en el campo cuántico. ¿Les parece bien? ¿Sí? Muy bien, entonces anotemos. Paso número 1. Dice, define la realidad cuántica que tú deseas. Considera todos los detalles posibles y además obsérvate a ti mismo, a ti misma, ejecutando las acciones correspondientes a eso que quieres conseguir. Utiliza el escenario de tu mente, imagínate escribiendo ese libro, imagínate teniendo ese negocio, imagínate viajando a ese hermoso lugar, imagina. La imaginación es el antepasado de la creación. Si no eres capaz de imaginar algo, no serás capaz de crearlo. Tienes que imaginarte haciendo las cosas que te gustaría hacer, teniendo las cosas que te gustaría tener. Y mientras más persistas en la imaginación, más fortalece los canales de las dendritas de
tus neuronas para que el pensamiento se afiance y cambien las estructuras de tu cerebro. Si estás pensándote ganando $1,000,000 anuales, gradualmente se convertirá en tu realidad. Digo, lo peor que te puede pasar es que te ganes $500,000. Y si es así, no creo que estés tan disgustado. Vamos por el 1,000,000 el año que viene, no importa. O sea, así lo hayas hecho mal. Bueno, $500,000 no está mal, ¿no? O sea, y así te vas. Pero en la medida que tú seas capaz de crear esas estructuras y vencerte a ti mismo, será la rapidez con que lleguen aquellas cosas que tú imaginas. Libera el poder de la imaginación. Y trata de ocupar el mayor tiempo mental posible para mantener esas imágenes y esas conversaciones internas de lo que te gustaría hacer. Te vas a dar cuenta de los cambios dramáticos que va a haber en tu mente y en tus resultados. Paso número 2. Asegúrate de usar las emociones respectivas como si fuesen ya una realidad objetiva. Es decir, lo que estuvieras observando aquí y ahora. ¿Cómo se sentiría tener ese $1,000,000 en el banco? ¿Cómo se sentiría tener esa propiedad? ¿Cómo se sentiría tener esos pasajes de ese crucero por el Caribe en las manos? ¿Cómo se sentiría tumbarte en las playas del Caribe bronceándote en el sol con un estómago cuadrado así? ¿Cómo se sentiría? Y si tú alcanzas ese nivel emocional como si fuese ya una realidad objetiva, tu cerebro cambia esas estructuras de pensamiento y al cambiar las estructuras de pensamiento va a generar los comportamientos adecuados. Y una persona que se piensa delgado elige alimentos saludables. Una persona que se piensa delgado ya no come tanto pan con chicharrón. Una persona que se siente delgado ya dice que no a la gaseosa. ¿Te das cuenta? O sea, lo que tú haces se corresponde con lo que tú piensas. Mientras más persistas en el pensamiento, más se corrige el comportamiento. Fíjate qué importante. Y al corregirse el comportamiento, la realidad va cambiando. Una persona que se cree próspera no malgasta su plata. Una persona que se cree próspera ahorra. Una persona que se cree próspera invierte. Una persona que se cree próspera, pues es bueno con el dinero. Entonces dices, ah, caray, y eso que ni me leía el Kiyosaki. No, pero obviamente al cambiar tu mente, cambia tu comportamiento y cambia tu vida. ¿Te das cuenta? Maravilloso. Pero tienes que empezar a cambiar tu mente para que tu comportamiento cambie. Paso número 3. Conecta mentalmente con las personas y circunstancias que forman parte de tu creación. Imagina una postura ganar para que influyas en sus decisiones. Ese es un secreto bien poderoso. Un secreto que se apoya muchísimo en el campo cuántico. Cada vez que vamos a ver a un cliente, vamos a visitar a alguna empresa para vender algún proyecto, yo me imagino cerrando el trato. Yo me imagino estrechando la mano del cliente. Yo me imagino viendo su cara de felicidad al comprar nuestro producto. Yo me imagino esa relación ganar de largo plazo. Yo me imagino esa recompra después de un par de meses. Yo me imagino el proyecto comprado. ¿Cómo va muchas veces la persona a vender algo? Ay, ojalá y me compre, ojalá. Ay, me da miedo. No, ni le digas el precio, capaz que se asusta. Amigo mío, tienes que imaginar. Y cuando tú imaginas, conectas con las mentes de las personas, con algo que se llama inconsciente colectivo. Es algo que descubrió Carl Gustav Jung y se dio cuenta que todos estamos conectados en ese inconsciente colectivo. Cuando yo mando esa buena intención, ganar, las personas responden. No me preguntes cómo. Bueno, sí, pregúntame, sé cómo, por el campo cuántico. No me pidas que te lo explique. Pero así es. Entonces, imagina esas relaciones. Si le vas a declarar tu amor a esa chica, imagínatela ahí viéndote con ojos así, wow, no sonriéndote, diciéndote sí, mi amor, así. Y te vas a dar cuenta cómo las probabilidades de que suceda aumentan. Vamos a hablar de probabilidades. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas cuánticas. Mientras más piense que algo puede ser, más aumenta la probabilidad. Mientras más piense que algo no puede ser, más baja la probabilidad.
Paso número 4. Disciplina tus pensamientos para mantener el nivel emocional que provoque el colapso cuántico. Disciplina tus pensamientos. ¿Qué es disciplina? Hacer las cosas de manera consistente, ¿sí o no? Cuando una persona tiene la disciplina de hacer ejercicio, se levanta a las 5 de la mañana, o sea, si tenga o no tenga ganas, haga frío, calor, haya dormido, se haya desvelado, esté tomado, no importa, se levanta y corre, punto. ¿Por qué? Porque es disciplina. No se pregunta, no se cuestiona, no se negocia, no dice, ay, hoy no, no, se levanta y lo hace. O sea, ha trascendido su propio ser y hace cosas incluso que él a lo mejor no tiene ganas de hacer. Cuando una persona tiene la disciplina de ahorra, aunque se prive de algunas cosas, aunque tenga que hacer, él ahorra. No, disciplina significa eso. Disciplinar tus pensamientos significa que vas a ser puesto a prueba y vas a tener que pensar positivo cuando te está yendo de la patada. Y vas a tener que enfocar tu mente en lo que quieres cuando todo parece ir en contra tuya. Y eso es disciplina. Y tienes que ser como el guerrero samurái, tienes que ser disciplinado, tienes que hacer las cosas que tienes que hacer, tienes que dirigir tu pensamiento de manera correcta, de manera pulcra, de manera perfecta hacia aquello que tú quieres. Y cuando tienes esa disciplina, tu cerebro aprende la ruta, aprende el camino, sabe qué zonas se encienden. Ya no acude a las lamentaciones, ya no acude a las quejas, ya no acude al pretexto, ya eso ya se desechó, porque como no lo has usado, lo desecha. Tu cerebro switchea en automático, ya ni lo piensas. ¿Y qué pasa en tu vida? Te empiezas a ir llenando de cosas buenas, ¿te das cuenta? Y eso va a ser un hábito. A ese nivel tienes que llegar, tienes que disciplinarte para que las cosas empiecen a suceder y provocar el colapso cuántico. Número 5. Tienes que garantizar que haya armonía impecable entre lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú haces y lo que tú quieres. Perdón. Ahí está. Una armonía perfecta. Una armonía perfecta. Yo quiero ser delgado. Mi pensamiento tiene que ir hacia aquello que yo quiero, generar las emociones correctas y lo que yo hago tiene que ser congruente. Yo quiero ser delgado y mientras soy delgado, dame otros 2 de chicharrón. Pues no. Tiene que haber una disciplina en todos los ámbitos de tu vida, mental, emocional, física, para que las cosas se consigan. Así que si tú me preguntas, oye Manuel, de todo este rollo cuántico que te acabas de aventar, ¿cuál es la moraleja de todo esto? La moraleja es la persistencia. La persistencia en las cosas que crean la realidad. La persistencia en las cosas que te dejan cosas positivas. La persistencia en el pensamiento correcto independientemente de las circunstancias. Ser disciplinado en aquello que tú tienes. Cuando tú alcanzas ese nivel de impecabilidad, cuando eres impecable en tus acciones, impecable en tus pensamientos, impecable en tus emociones, amigo mío, es inevitable que todo aquello que tú deseas llegue a tu vida. Inevitable. No puede ser de otra manera. Y las cosas fluirán a ti. Y parecerá que es sin esfuerzo. Y es sin esfuerzo porque realmente los esfuerzos que tú haces en la vida no son por otra cosa, sino por tu falta de impecabilidad, por tu falta de disciplina. Nos cuesta trabajo salir de nuestra situación económica porque no somos impecables con el dinero. Nos cuesta trabajo ser felices porque no somos impecables con nuestra forma de ser. Nos cuesta trabajo tener salud, ¿por qué? Porque no somos impecables con el propio cuidado de nuestro cuerpo. Pero cuando tú eres impecable, amigo mío, las cosas se dan. Porque no puede ser de otra manera. Y ese realmente es el nivel al cual creo yo que si tú aspiras a llegar allá, las cosas fluyen de una manera mucho más amigable, mucho más placentera. Y tenemos tiempo para otras cosas, ¿verdad? Para ayudar a otras personas, para llevar esa información, para pensar y tener otros sueños, no sé, para lo que tú quieras. Pero creo que en ese momento es cuando te das cuenta que la vida, así con todas las cosas que tiene, vale la pena ser vivida. Así que amigo, pues yo espero de verdad que esta pequeña plática que hemos tenido haya abierto un camino, haya abierto una puerta
haya abierto una capacidad de darnos cuenta de que el cambio está en nosotros. Ya nos lo habían dicho, ¿verdad? Sí, pero espero que en esta ocasión no haya la menor duda de que así es. Tenemos todo el respaldo neurológico, todo el respaldo de la física cuántica. Ahora sabemos que ya no hay pretexto alguno y que solamente se necesita un poquito de voluntad de tu parte. Un poquito de voluntad para cambiar, para mantenernos de ser las personas que somos. Y si es así, no veo por qué no, tú y yo podamos tener todo aquello que más anhelamos. No me queda más que decirte muchísimas gracias y éxito cuántico. Gracias.